Lección número 6. Consideraciones terapéuticas en casos de abuso infantil. Lo primordial en el tratamiento y recuperación de víctimas de abuso, particularmente de abuso sexual, es el apoyo y tratamiento psicológico urgente. Si es necesario, que debe incluir al agresor, a la familia y a la víctima, procurando que en ésta se cumplan los objetivos primarios. Y el objetivo número 1 sería objetivos terapéuticos. Sí, los adultos responsables en la esfera formativa, educativa, dentro de la familia, también de los entes estatales, ¿verdad?, de educación, organizaciones dedicadas al trabajo con la niñez, la iglesia y la comunidad en general, deberían realizar una intervención de atención y prevención en el tema del abuso sexual infantil. ¿Sabe? Estaba pensando en este momento, amor, que aquí en Estados Unidos el Comité Olímpico de Atletismo tenía un doctor durante muchos años y violó a decenas de jovencitas. Y uno de mis pensamientos fue, ¿será que los padres nunca advirtieron a sus hijas? Porque no es posible, amor. Cuando los padres advertimos, ¿verdad? Los hijos saben. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que eso todavía, porque eso fue hace unos años apenas, y todavía siguen los juicios, las condenas, las mujeres hablando en el atletismo y en muchos otros deportes? Sí. Entonces no puede ser que los padres no adviertan a los hijos, ¿verdad? Es que yo creo que ha habido un mito durante muchísimos años donde no se conversa, no se les habla a los niños de acuerdo a sus edades, obviamente. No se les educa, no ha habido eso, pero de verdad que tiene que hacerse, porque cada vez más salen esos abusos. ¿Cuáles podrían ser las ayudas terapéuticas hacia los niños? Desarrollar pautas de protección y prevención desde los adultos hacia los niños. Aumentar en los niños los conocimientos sobre los abusos sexuales, ¿verdad? Muchas veces que estamos dando orientación a los padres, consejería, les decimos que ellos deberían de mostrarles videos a sus hijos de las drogas, de los abusos, y hablar con ellos porque deben de saber esta realidad, ¿verdad? Aumentar también en los niños los conocimientos sobre los abusos sexuales. Todo esto que estamos hablando, ampliar los conocimientos de los niños sobre estrategias que utilizan los agresores. Nos da pesar, amor, nosotros porque muchos padres se descuidan. Sí. Hoy en día los juegos, amor, pueden interactuarse con otros y normalmente los agresores se hacen pasar como niños, ¿verdad? Hay muchos videos de la vida real donde las autoridades militares, el FBI, digámoslo, habla a los padres que no hay que descuidar a los niños, ¿verdad? Entonces han habido muchos casos, especialmente aquí en Estados Unidos y en otros lugares, donde les han engañado, les han puesto trampas de que son niñas, que son niños. Pero qué increíble que los padres no puedan reaccionar. Hay que lograr que los niños aprendan a diferenciar entre el abuso sexual y otro tipo de contactos normales, ¿verdad? Un abrazo normal. Enseñar a los niños que hay secretos que no deben de guardarse. La verdad es que hay que hablarle a los niños y decir, si tú me dices que alguien te está tocando, yo no te voy a castigar, te voy a ayudar. Y porque si no, el niño tiene miedo y dice, si le digo a mi papá o a mi mamá, me va a pegar, me va a castigar. Lograr que los niños comprendan que la responsabilidad del abuso es siempre del agresor y no de ellos. Entonces es muy importante todos estos puntos. Consideraciones terapéuticas y preventivas. ¿Cómo enseñar? Ya lo acabas de decir, pero ¿cómo enseñar a los niños a protegerse?
Los padres o adultos somos los responsables de ayudar a los niños, amor, y aconsejarles en todo. Esa es la verdad. Los padres. Porque nosotros hemos caminado más, hemos visto familias que han sido dañadas, los niños abusados. Entonces tenemos la responsabilidad de enseñarles a ellos. ¿Cómo reaccionar si el niño revela que ha sido objeto de abuso sexual? Hay que afirmarle que en este caso el niño no es el responsable, sino que es el agresor, ¿verdad? Que es una persona trastornada. Hay que decirlo a la policía también, para que el agresor no siga dañando a otros, ¿verdad? Eso es muy importante. El porcentaje de los agresores sexuales, amor, es mayor en los varones que en las mujeres. Fortalezas para niños de cómo enfrentar el abuso sexual. El niño debe sentir el amor y la aceptación, por lo menos de una persona significativa, ¿verdad? Por eso uno de los estudios que tiene la Harvard dice que un niño necesita solo un adulto que le pueda ayudar, ¿verdad? Eso es importante. Ayudarle a desarrollar una adecuada autoestima también al niño o a la niña. Saber manejar normas de seguridad familiar, ¿verdad? A veces hay padres que dejan a los niños con cualquiera, que vaya a la pijamada, que vaya a jugar, y debemos de tener mucho cuidado. Tener una adecuada también educación sexual, como tú lo dijiste. Dependiendo de la edad del niño, ya hay que hablar, porque ahora de todas maneras en las escuelas ya les enseñan, ¿verdad? Yo me acuerdo una anécdota que yo leí, amor, donde dice que el padre estaba preocupado con su niño de 10, 11 años porque nunca habían hablado de relación sexual, de nada. Y dice el padre, voy a empezar a estudiar, y se puso a leer, ¿verdad? A googlear. ¿Y cómo le hablo a mi hijo y todo? Entonces un día le dijo, mira hijo, estoy preocupado, dice, y quiero hablar contigo, dice, acerca del sexo. Entonces el niño dicen que lo quedó viendo así, ¿verdad? Y le dijo, ¿qué querés que te enseñe, papá? Le dijo, acerca del sexo. Imagínate. Entonces, esa es una realidad que los niños, amor, en las escuelas ya les están hablando, y no es posible que los padres no estemos en ese diálogo con ellos para ayudarles. Más nosotros los cristianos, mostrarles que Dios nos hizo seres sexuales y que el sexo no es malo en el matrimonio, que más bien es una bendición en Dios. Y entonces ahí mismo ayudarle a él a decirle o a ella que se deben de cuidar para el tiempo que Dios tiene establecido. Eso es importante. Es importantísimo, definitivamente. Y entramos a la lección número 7. La homosexualidad como trastorno psicoespiritual. Cuando tratamos de ayudar a una persona a superar su homosexualidad, encontramos que muchos de ellos están confundidos sobre lo que verdaderamente es la homosexualidad. La mayoría de las personas homosexuales creen que ellas nacieron homosexuales. A menudo esta creencia brinda alivio y retira la responsabilidad para el cambio. Sin embargo, no existe una base sólida, una evidencia científica de que una persona nace homosexual, ¿verdad? Nosotros creemos que la homosexualidad es una conducta aprendida que fue influenciada por hechos, una ruptura en la vida familiar, un divorcio, qué sé yo, una falta de amor incondicional de alguno de sus padres, falta de identificación con el progenitor del mismo sexo. La homosexualidad es causada por una multitud de raíces. Podría ser por un incesto, ¿verdad? O sea, la violación de algún familiar, o por abuso sexual, o por madres dominantes también, y padres débiles, o en algunos casos por opresión demoníaca, ¿verdad? Eso es lo que muestra la palabra de Dios en realidad. La homosexualidad como trastorno psíquico.
Varios psiquiatras y psicólogos miraron la homosexualidad como un trastorno psíquico o enfermedad. Pero a partir del año 1973, Robert Pitzer fue el psiquiatra que declaró que la homosexualidad es una enfermedad. Entonces, hoy en día, con la ideología de género, se declara que se nace siendo homosexual. Y también manifiestan que la heterosexualidad fue una idea impuesta por la sociedad. O sea, ellos nos metieron en la cabeza que este es heterosexual, pero no dice hay que quitar eso, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en el tiempo que estamos viviendo. Terrible, terrible, ¿verdad? La homosexualidad, ¿un pecado? La Biblia claramente manifiesta en diferentes lugares que la homosexualidad es un pecado. Está en Levítico, por ejemplo, 18:22, en Romanos 1:26, en Primera de Corintios 6:9 y 10, y hay otros pasajes. La homosexualidad es una desviación, es una perversión, un extravío de lo que es normal y natural. La Biblia dice que Dios ha hecho dos sexos, varón y hembra, y que los dos se complementan. El sexo no debe considerarse como algo sucio, amor, malsano o pervertido. Yo he escuchado cristianos que dicen, uy, no se puede hablar del sexo, eso es pervertido. La verdad es que ese es un concepto erróneo. El sexo en el matrimonio es bendecido por Dios. El sexo fuera del matrimonio, entonces es un pecado. Cualquier desvío o abuso o perversión de lo que Dios ha creado cae en la categoría de pecado. Cualquier desviación o abuso. Muy bien. Y entramos a la lección número 8. Actitudes sociales actuales hacia la homosexualidad. Hoy en día se escucha por todas partes que los sentimientos homosexuales son algo normal, una simple cuestión de preferencia o gusto. A esto sigue un alegato en pro de su aceptación social. El comportamiento y las relaciones homosexuales son, se dice, iguales a los heterosexuales. Por consiguiente, muchos reclaman, entre otras cosas, el reconocimiento legal de las relaciones homosexuales. Es terrible todo esto que está pasando. Y a las actitudes sociales, ¿qué diríamos de esto? Bueno, antes de hablar un poco de esto, decir que ahora, en el tiempo que vivimos, pues casi es prohibido, ¿verdad? Decir que es incorrecto ser homosexual. Inclusive se está diciendo que legalmente puede alguien ser multado. ¿Se pueden demandar? Puede haber una demanda si se le dice a la persona que puede cambiar su sexo, ¿verdad? Entonces, a nivel social, estamos viviendo un tiempo donde para la mayoría de la sociedad se debe aceptar el homosexualismo como algo normal. Se ha hecho tradicional enseñar a los escolares y universitarios que la homosexualidad es algo normal, ¿verdad? Un profesor que exprese un punto de vista diferente podría verse sometido a la presión de la indignación pública. O sea, pierde su trabajo y puede ir a prisión, ¿verdad? Pero cuando hablamos con el fundamento bíblico, vemos la realidad. Es terrible todo lo que está pasando. La homofobia como problema psicosocial. En medio del aumento aparente de aceptación de la homosexualidad de hoy en día, muchos hombres y mujeres no están contentos con su homosexualidad o lesbianismo, ¿verdad? Así es que la homofilia entra, bueno, es muy grande todo lo que hay en este aspecto porque son muchos tipos de trastornos y enfermedades que entran aquí. Muy bien, y vamos a la lección número 9. Hemos aprendido bastante. El camino para el cambio. Qué bueno, el camino para el cambio. El proceso de cambio ayudado por algún tipo de psicoterapia puede conducir a resultados bastante satisfactorios, ¿verdad? Sin embargo,
el resultado final depende de muchos factores. La motivación del paciente a querer cambiar, su constancia, ¿verdad? Su sinceridad consigo mismo y las influencias sociales tales como el ánimo que le infunden los demás. El cambio real y profundo es en principio posible. Más cuando hablamos de la gracia de Dios, de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Toda persona, todos podemos cambiar si nos ponemos en las manos de Dios. Amén. Es que tenemos la mayor fortaleza, todos los que estamos estudiando y los cristianos, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hablemos acerca del proceso de cambio. Bueno, un psicoterapeuta que trate con una neurosis, ¿verdad? Homosexual, o sea, los problemas mentales, debería comenzar por explorar el pasado del paciente. El modo de verse a sí mismo, sus padres, sus hermanos, sus compañeros de juego en la infancia, en la adolescencia, así como su historia homosexual. Estas entrevistas proporcionarán al psicoterapeuta una idea global del problema que tiene, ¿verdad? Casi siempre le dan una buena cantidad de pistas sobre sus sentimientos infantiles de dolor o de inferioridad. Dijimos que cuando a veces ha habido abusos, esos se pueden manifestar en la niñez, en el mismo momento, en la adolescencia o a veces en la edad adulta. Entonces el psicoterapeuta, con la ayuda del Espíritu Santo, cuando hablamos de la consejería cristiana, puede ir descubriendo, ¿verdad?, dónde está la necesidad de esa persona. Consejos para el cambio. ¿Cuál es la base o fundamento del cambio? Bueno, como somos cristianos, es comprender su identidad en Cristo, amor. La Biblia dice, varón y hembra los creó. Hay que recordarles que va a venir la tentación, amor, también a ellos, ¿verdad? O sea, hay que demostrarles la identidad según la Biblia, hombre y mujer. Como dijo alguien, hay que verse en el espejo para ver qué es. Y después de eso, explicarles que va a venir tentación de parte del diablo, porque él no quiere que salgamos de esa zona de desviación. Y también no esperes una inmediata pasión por el sexo opuesto, ¿verdad? Hay que decirle que todo eso es un proceso hasta en el cambio de su mente, ¿verdad? O sea, no va a decir, hoy ya te vas a enamorar del otro, del ser como heterosexual. Es un proceso, porque han sido años, amor. También desarrollar relaciones puras, hacer nuevas amistades, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, el avisado ve el mal y se aparta. Entonces debe de buscar nuevas amistades para ir buscando esa ayuda. Enfrentarse también a sus temores. Pero la Biblia dice, en Cristo somos más que vencedores. Debe esperar para hacer citas amorosas también, ¿verdad? Cuando Dios va ayudando a hacer ese cambio, no es decir, bueno, ya voy a buscar un hombre o una mujer, depende del caso. Hay que afirmarse primero en Dios. Y la persona en todo momento, amor, debe de ser honesta y pedir consejos. Esto es muy importante, ¿verdad? Y tenemos muchas escrituras que nos dan aliento, ¿verdad? Como Romanos 7, 14 al 24, Primera de Corintios 6, 9 y 11, Primera de Juan 1, 9. Hay muchos pasajes que nos ayudan a estas personas a ponerse fortalecidos una vez que Cristo ha hecho ese cambio. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Para Dios no hay nada imposible y en Él verdaderamente hay esperanza de un cambio. No solo una persona con desviación sexual, sino que para cualquiera. Somos pecadores, ¿verdad?
y en Cristo podemos ser transformados. Amén. Esa es una muy buena noticia, las buenas nuevas de salvación. Y bueno, hemos terminado el cuarto módulo. Así es que les felicitamos a cada uno. Han sido valientes y esforzados. Así es. Solo nos queda nada más. Un módulo. Un módulo y finalizamos. Gracias y adelante.